Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estés viendo este video. Esta presentación es para la materia de teoría electromagnética. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Mi nombre es Arévalos Morales Donovan. Y les voy a presentar el tema 7.1, campos magnetostáticos, que es la actividad 1.1 de la materia. Introducción. Voy a dar una pequeña introducción que dice que estos campos se caracterizan por H o V entre campos magnetostáticos y eléctricos. Hay semejanzas y diferencias. E y D tienen relación. D es igual a E, H y B. Y D se relaciona con B igual a micro H. Ørsted fijó en 1820 que hay mucha relación entre los campos eléctricos y magnéticos. Un campo electrostático se da por cargas estáticas o estacionarias. Que las cargas tengan un movimiento constante producen un campo magnético, estático o magnetostático. Este último se da por un flujo constante de corriente o corriente directa. Este flujo puede ser por las corrientes de magnetización. La influencia magnética tiene una gran importancia en nuestra vida diaria, ya que todo tiene electricidad y magnetismo. A continuación, aquí una tabla de analogía entre campos eléctricos y magnéticos. Disculpen. Aquí unas leyes básicas, los conceptos de forma eléctrica, de que tomó el láser. Aquí está conceptos, aquí está digamos en la carga eléctrica, la carga magnética. Aquí están sus respectivas ecuaciones para sus respectivas leyes básicas. Ley de la fuerza, elemento de origen, intensidad de campo, densidad de flujo, relación entre campos, potenciales, flujo, densidad de energía, ecuación de Poisson. Son dos las principales leyes que rigen a los campos magnetostáticos. 1. La ley de Biot-Savart y 2. La ley de los circuitos de Ampère. Esas son las dos leyes que rigen a los campos magnetostáticos, de las cuales hablaremos primero de la ley de Biot-Savart. Ley de Biot-Savart establece que la intensidad diferencial de campo magnético dH producida por un punto P por el elemento diferencial de corriente I de L y el seno del ángulo alfa entre el elemento y la línea que une a P con el elemento e inversamente proporcional al cuadro de la distancia R entre P y el elemento. Eso es lo que establece la ley de Biot-Savart. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Aquí está la ecuación de H es igual a I por dl por el seno de alfa sobre R cuadrada. O bien, como el láser nuevamente, o bien dH es igual a KI por dl por el seno del alfa sobre el R cuadrada. Aquí, como lo dice, donde K es la constante de proporcionalidad en unidades del sistema internacional. K es igual a un cuarto de pi, de modo que la ecuación, esta ecuación 7.2 se va a convertir en esta 7.3 que le indica aquí dH es igual a I por dl por el seno del alfa sobre 4pi por R al cuadrado. Y continuamos con el pequeño texto. De la definición del producto cruz de la ecuación 1.21 se desprende fácilmente la conveniencia de expresar la ecuación 7.3 en forma vectorial. Entonces se va a expresar en forma vectorial en la siguiente diapositiva. Como les decía, que se iba a decir en forma vectorial, se desprende fácilmente la conveniencia de expresar la ecuación y la diremos en forma vectorial, donde R es igual al valor absoluto de R y A por R es igual a R sobre R. Así la dirección de DH puede determinarse con la regla de la mano derecha. Si el pulgar apunta en la dirección de la corriente,
Los dedos rodearán el alambre en la dirección de DH, como se indicó en la figura 7.2, la cual ahorita se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. No se desesperen, todo con calma. Apenas aquí tenemos la figura 7.1 que dice campo de DH en P. Pero bueno, continuando. O también con la regla del tornillo de rosca derecha. Si el tornillo se coloca a lo largo del alambre y apuntando en la dirección de flujo de corriente, la dirección de su avance será de la dirección de DH, como se muestra en la figura 7.2. Ahorita les voy a mostrar la figura 7.2. Aquí tenemos la figura 7.1 para mostrar ecuación de forma vectorial. Observen. Como no el puntero. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, pasamos a la figura 7.2, la cual es la determinación de la dirección de DH mediante la regla de la mano derecha. Eso se ve en el inciso A. Dejen tomo el puntero nuevo en esta parte del inciso A, y esta parte del inciso B tenemos la regla del tornillo de rosca derecha. Ok, la dirección de la intensidad de campo magnético H o de la corriente I suele representarse mediante un punto o una cruz dentro de un pequeño círculo, dependiendo de si aquella sigue un curso hacia afuera o hacia adentro de la página, como se ilustra en la figura 7.3, que va a ser la figura siguiente. Ahorita se las voy a mostrar. Así como existen configuraciones de carga, también existen diferentes distribuciones de corriente, que eso es para la figura que sigue, como eso que le estoy hablando. Así que pasemos a la siguiente. Y está que hay diferentes distribuciones de corriente, distribuciones de carga y muchas distribuciones de corriente. A, corriente lineal; B, corriente superficial; C, corriente volumétrica. Si se define K como la densidad de corriente superficial en amperes sobre metro y J como la densidad de corriente volumétrica en amperes metro cuadrado, los elementos de origen se relacionan de la manera siguiente. Pasaremos a la siguiente diapositiva para explicar el respectivo texto que acabo de mencionar. Como les decía, que se relacionan de la forma siguiente. Aquí tenemos la ecuación. Tomo el puntero nuevo. L de I igual K de S J de B. Así como dice en el texto, de esta forma, en términos de las fuentes de corriente distribuida, la ley de Biot-Savart en la ecuación 7.4 se convierte en, aquí tenemos la ecuación para la corriente en línea, la ecuación para la corriente superficial, la ecuación para la corriente volumétrica. Ahorita en la diapositiva que viene tendremos un pequeño ejemplo de esto. Como ejemplo, apliquemos la ecuación 7.6 para determinar el campo debido a su conductor de filamentoso recto portador de corriente en longitud finita AB, como se muestra en esta figura. Supongamos que este conductor sigue la dirección del eje Z y que sus extremos superior e inferior subtienen respectivamente los ángulos alfa sub 2 y alfa sub 1 en P. El punto en el que se determinará H, préstese particular atención a estos supuestos, ya que la fórmula por deducir tendrá que aplicarse en consecuencia si consideramos la contribución de DH en P debido a un elemento de L en 0, 0, Z. Así que
Tiene que tomarse en cuenta eso que se mencionó. Pasemos a la siguiente. Ahora bien, aquí tenemos lo que dice, pero de L es igual a dz, a z y r, pa sobre p menos za, z, de modo que de L por R es igual a P por dz por A, y aquí está su índice phi. Por tanto, H es igual a la integral de IP por dz sobre 4pi, que multiplica P al cuadrado más z al cuadrado elevado a las 3 medios por A, su índice phi. Esta expresión, la que estoy señalando con el láser, se aplica en general a cualquier conductor filamentoso recto de longitud finita. Adviértase en la ecuación 7.12, que es esta, que H siempre sigue la dirección del vector unitario a su índice phi, es decir, de trayectorias circulares concéntricas, sin importar la longitud del alambre o el punto de interés P. En el caso especial de un conductor semifinito respecto de P, en el punto A se ubica en O, coordenada 0, 0, 0, y el punto B en coordenada 0, 0 e infinito. Alfa subíndice 1 es igual a 90 grados, alfa subíndice 2 es igual a 0 grados. De modo que esta ecuación se convertirá en lo que sigue. Ahorita se los muestro en la siguiente diapositiva. Como les decía, se convierte en H igual a I sobre 4pi por P por A subíndice phi. En el caso también especial de un conductor de longitud infinita, en el que el punto A se encuentra en la coordenada 0, 0 menos infinito, y el punto B en 0, 0 infinito, alfa subíndice 1 igual 180 grados, alfa subíndice 2 igual 0 grados. De manera que la ecuación 7.12, la cual está en la diapositiva anterior, se reduce a H es igual a I sobre 2pi por P a subíndice phi. No siempre es fácil hallar el vector unitario a su índice phi de las ecuaciones 7.12 a 7.14. Un método simple consiste en determinarlo a partir de A, su índice phi es igual a aquí está un L, por A a la P, donde AL es un vector unitario a lo largo de la corriente de línea y AP es un vector unitario a lo largo de la corriente de la línea perpendicular de la corriente de la línea del campo. Daremos a la siguiente. Ok, aquí tenemos un ejemplo el cual el texto lo anoté en el cuaderno para podérselos leer mientras que yo se los leo un poco. Ustedes van determinando la figura conforme el texto y el ejemplo lo observan y van determinando lo que yo voy diciendo para así ejecutar la solución del problema. Es el ejemplo 7.1. La espira conductora triangular que aparece en la figura 7.6a, que vendría siendo esta parte, porta una corriente de 10 amperes, halle H en 0,0,5 debida al lado 1 de la espira. Aquí en la solución tenemos que este ejemplo ilustra que la ecuación 7.12 es aplicable a cualquier conductor recto y angosto portador de corriente,
Lo importante al aplicar esta ecuación es recordar cómo se conducen alfa subíndice 1, alfa subíndice 2, P y A subíndice ángulo de phi para hallar H en 0,0,5 debido al lado 1 de la espira de la figura. Ok. Dice que la figura 7.6b, el lado 1 aparece como un conductor recto. Nótese que en esta figura el punto de interés 0,0,5 se ha unido con el principio y fin de la corriente de línea, así como que alfa subíndice 1, alfa subíndice 2 y P fueron asignadas de la misma manera que en la figura 7.5 en la que se basa la ecuación 7.12. Y bueno, aquí ya tenemos, puedo decir que la sustitución: coseno de alfa subíndice 1 es igual a coseno de 90 grados igual a 0. Coseno de alfa subíndice 2 es igual a 2 sobre la raíz de 29. P es igual a 5. Determinar alfa de phi, que diga de phi, suele ser lo más difícil al aplicar la ecuación 7.12 de acuerdo con la ecuación 7.15. Aquí tenemos la relación. Por tanto, espero se esté entendiendo esta presentación, aunque mi objetivo era explicarles más la teoría, pero sinceramente este tipo de temas lleva tanto teoría como las ecuaciones y todo se tiene que ir relacionando poco a poco. Por eso he estado hablando de forma pausada y lenta, para que se pueda entender o tratar de ser un poco preciso en lo que quiero decir y a la vez observe positiva sobre lo que estoy hablando y así no haya pérdida en esto. Ahora bien, pasamos al 7.3, ley de los circuitos de Ampère, ecuación de Maxwell. ¿Qué quiere decir esta ley? La ley de los circuitos de Ampère establece que la integral de la línea de la componente tangencial de H alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la corriente neta de I subíndice ENC encerrada por esa trayectoria. Sí. En otras palabras, la circulación de H es igual a I subíndice ENC, es decir, aquí tenemos ecuación 7.16 que nos explica la ley de los circuitos Ampère, es ecuación de Maxwell. Ok. Similar a la de Gauss, la ley de Ampère es fácil de aplicación para determinar H cuando la distribución de corriente es simétrica. La ecuación esta, la que estamos viendo en pantalla, mantiene validez aun si la distancia de corriente no es simétrica, pero solo se puede usar para determinar H. En el caso contrario, la ley de Ampère es un caso especial de la ley de Biot-Savart, de la cual es posible deducirla al aplicar el teorema de Stokes. Vamos a la siguiente. Sí, el cual es este, el teorema de Stokes. Sí, a la ENC es igual a, podemos verlo, aunque siempre hay un pero, recuérdenlo. Tenemos la ecuación 7.17, pasamos a la 7.18, pero y aquí dice INC es igual a la integral de S J por ds. La comparación de las integrales de la superficie de ecuaciones 7.17 y 7.18 revela claramente que esta es la tercera ecuación de Maxwell. Por deducir, se trata en esencia de la ley de Ampère en forma diferencial o puntual, mientras que la ecuación 7.16, que fue la primera que les mostré, es la forma de integral
en cuanto a la ecuación 7.19, o sea, en cuanto a esto. Cabe señalar que esta ecuación es igual a 0, igual a 0. Esto es que el campo magnetostático no es conservativo. Hay una disculpa si no me estoy dando a explicar muy bien, pero no soy muy bueno explicando integrales en sí. Es que o sea, sería más bien cuestión de hacerlo practicando, pero en sí espero me estén entendiendo. Sí, ahora pasamos a las aplicaciones de la ley de Ampère. Apliquemos ahora la ley de los circuitos de Ampère para determinar H en algunas distribuciones simétricas de corriente. Sí. Consideraremos una corriente de línea infinita, una lámina infinita de corriente y una línea de transmisión coaxial de longitud infinita. Pasemos a la siguiente diapositiva. A. Corriente de línea infinita. Considérese una corriente filamentosa I de longitud infinita a lo largo del eje Z, como se muestra en la figura 7.10. Aquí si vemos, para determinar H en un punto de observación P, aceptamos que por P pasa una trayectoria cerrada a la que aplicaremos la ley de Ampère y la cual recibe el nombre de trayectoria amperiana. Elegimos como trayectoria amperiana un círculo concéntrico en vista de la ecuación 7.14, que era la que les mostré anteriormente en las diapositivas pasadas, que demuestra que H es constante siempre que P sea constante, puesto que esta trayectoria se cierra a la corriente I en su totalidad, de acuerdo con la ley de Ampère. Aquí vemos, de acuerdo con la ley de Ampère, o también podemos verlo de este modo, como era de esperarse de la ecuación 7.14 que les mencioné. Considérese una lámina infinita de corriente en el plano Z igual a 0 si aquella presenta una densidad de corriente uniforme. K es igual a K subíndice I A subíndice I A sobre M, como se muestra en la siguiente figura que les voy a pasar ahorita en la otra diapositiva. La aplicación de la ley de Ampère a la trayectoria rectangular cerrada, trayectoria amperiana, resulta en esta ecuación, la cual estamos viendo aquí en la diapositiva. En esta ecuación resulta la trayectoria amperiana. A fin de evaluar la integral, antes es preciso hacerse una idea de la forma de H. Para conseguirlo es posible suponer que la lámina infinita se compone de filamentos, así de H sobre o abajo de la lámina, debido a un par de corrientes filamentosas, puede hallarse mediante las ecuaciones 7.14 y 7.15, las cuales yo les pasé en diapositivas anteriores, como evidencia en la figura 7.11, inciso B. La DH resultante solo posee los componentes X. Asimismo, H en un lado de la lámina es la negativa de la ubicada en el otro lado. A causa de la infinita extensión de la lámina, esta puede concebirse como compuesta, tales para filamentos, de manera que las características de H en un par de las mismas que las láminas infinitas de corriente. Es decir, H es igual a H subíndice O A
su índice X, Z, mayor que 0, menos H, 0, AX, Z, menor que 0. Donde H subíndice O aún está por determinarse. La evaluación de la integral de línea de H de la ecuación 7.21b, o sea, de esta ecuación, esta que estamos viendo aquí en pantalla. A lo largo de la trayectoria cerrada de la figura anterior en el subíndice A, en el inciso A, da como resultado la siguiente ecuación. Este es el resultado. A partir de las ecuaciones 7.21a y 7.21c, la cual es esta, obtenemos HO es igual a 1/2 de K, y la sustitución de H en la ecuación 7.21b resulta en esta ecuación que estamos viendo en pantalla. Es lo que resulta de la sustitución de H subíndice O en la ecuación 7.21b. En general, en el caso de una lámina infinita de densidad de corriente K de A sobre M, tenemos la siguiente ecuación. La ecuación 7.23, que es esta: H es igual a 1/2 de K por A a la N, donde A a la N es un vector unitario normal dirigido de la lámina de corriente al punto de interés. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente ecuación, la cual hablará de línea de transmisión coaxial de longitud infinita. Considérese una línea de transmisión de longitud infinita consistente en dos cilindros concéntricos con sus ejes a lo largo del eje Z. La sección transversal respectiva se va a presentar ahorita en la siguiente diapositiva, ¿no? Donde el eje Z sigue una dirección hacia fuera de la página. El conductor interno tiene radio A y porta corriente I, mientras que el conductor externo tiene un radio B y grosor T. Voy a pasar de una vez para que miren lo que les estoy hablando. Es la imagen de la que estoy hablando. Y esto porta una corriente de retorno menos I. Se desea determinar H en cualquier punto, partiendo del supuesto de que la corriente está uniformemente distribuida en ambos conductores. Puesto que la distribución de corriente es simétrica, se aplica la ley de Ampère a lo largo de la trayectoria amperiana en referencia a cada una de las 4 posibles regiones: 0, menor o igual P, menor o igual A menor o igual P, menor o igual B, B menor o igual P, menor o igual B, más T, y P mayor o igual B más T. En el caso de la región 0 menor o igual P, menor o igual A, se aplica la ley de Ampère de la trayectoria L subíndice 1, de lo que resulta lo siguiente. La ecuación 7.24 es la resultante, que se aplica la ley de Ampère a la trayectoria L subíndice 1, puesto que la corriente está uniformemente distribuida en la sección transversal. Pasemos transversal. Por tanto, la ecuación 7.24, que fue la anterior a esta diapositiva, se convierte en lo siguiente. Se convierte en esto. Respecto a la región A menor P menor B, usamos la trayectoria L subíndice 2 como la trayectoria amperiana.
Me adelanté un poquito con esta diapositiva. Puesto que la corriente I está encerrada en su totalidad por L subíndice 2, nótese que la ecuación 7.26 es igual a la ecuación 7.14 y es independiente de A. En cuanto a la región B menor P menor B más T, usamos la trayectoria L subíndice 3, de lo que obtenemos esta ecuación que estamos viendo en pantalla. Y JS es en este caso la densidad de corriente por unidad de área del conductor externo, y se halla a lo largo de menos A subíndice Z, es decir esta parte. J es igual a menos I sobre pi por B más T elevado al cuadrado menos B al cuadrado por A subíndice Z. Seguimos viendo las ecuaciones. Para el caso del punto C, que hablamos de la línea de transmisión de coaxial de longitud infinita, que si hablamos así se habla como de dos cables, ¿no? Digámoslo, dos cables los cuales tienen dos cargas. Bueno, pasemos a la siguiente. La reunión de las ecuaciones 7.25 a 7.28 nos da como resultado esta ecuación, la cual es la 7.29. En la figura que sigue de la diapositiva correspondiente que sigue también se va a ofrecer una representación gráfica de la magnitud de H. Vamos a pasar. De estos ejemplos se desprende que la posibilidad de extraer a H del signo de la integral es la clave al usar la ley de Ampère para determinar H. Sí, en otras palabras, tal ley solo puede emplearse para calcular H cuando ésta se debe a distribuciones simétricas de corriente, en las cuales es posible hallar una trayectoria cerrada en la que H sea magnitud constante. Aquí está la figura 7.13. A continuación se muestra un ejemplo, el ejemplo 7.5. Los planos Z igual a 0 y Z igual a 4 portan corrientes K igual a menos 10 A subíndice X A sobre M y K es igual a 10 A subíndice X A sobre M respectivamente. Determine H en las coordenadas 1, 1, 1, B en las coordenadas B 0, menos 3, 10. Solución. Concedamos que la figura 7.14 representa a las láminas paralelas de corriente de este ejemplo. Asimismo sea H igual H subíndice O más H subíndice 4, donde H subíndice O y H subíndice 4 son las contribuciones debidas a las láminas de corriente Z igual a 0 y Z igual a 4 respectivamente. Así emplearemos la ecuación 7.23 en 1, 1, 1 de coordenada, y el cual se encuentra entre las placas 0 menor que Z igual a 1 menor que 4, H0, H subíndice O igual a 1 medio de K por A subíndice N igual a 1 medio que multiplica a menos 10 A subíndice X y A subíndice Z igual a 5 A subíndice Y A Ampere sobre metro. H4 es igual a 1 medio de K por A a la N igual a 1 medio por 10 A a la X. X menos A subíndice Z es igual a 5A subíndice Y amperes por metro. Por lo tanto, H es igual a 10A subíndice I amperes por metro. Figura 7.14 para el ejemplo 7.5, el cual fue este: láminas de corrientes paralelas infinitas. Vamos a la siguiente.
B, el inciso B, en 0, menos 3 y 10, el cual se encuentra sobre la placa Z igual a 10, mayor a 4, mayor a 0, H su índice O es igual a 1 medio, y si hacemos la misma respectiva multiplicación, por lo tanto H es igual a 0 amper por metro. Ahora pasamos al 7.5, densidad de flujo magnético, ecuación de Maxwell. La densidad de flujo magnético B se asemeja a la densidad de flujo eléctrico D, así como D es igual a E, su índice O, E, en el vacío de la densidad de flujo magnético B se relaciona con la intensidad de campo magnético H, de acuerdo con esta ecuación que estamos viendo aquí, que será la 7.30, donde esta parte es una constante llamada permeabilidad del vacío. Esta constante se expresa en henries sobre metro, H sobre M, y su valor es este siguiente de aquí abajo de la ecuación 7.31, la cual está en la parte inferior derecha. Y eso sería todo por esta presentación, porque vienen otras más sobre la respectiva continuación de estos temas. Espero les haya gustado y muchas gracias. Espero le guste, profesor Burrola. Saludos, que esté bien.